buenas tardes, aquí le habla Aurus Sánchez o Amiel Shimon y estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Primeramente, antes de empezar, quiero darle muchas gracias a William Hall y Tanakh Talk por ser el patrocinador de este episodio. Si no saben también, yo tengo el privilegio de ser el traductor, de traducir los libros del rabino Tovia Singer. Este es uno de sus libros, en inglés es Let's Get Biblical, volumen 1. Él tiene 2 volúmenes, volumen 1 y 2. Y con la ayuda de ellos, con la ayuda del rabino Singer y William Hall y Tanakh Talk, me han dado la oportunidad de poco a poco, vamos a ir a un capítulo por semana. Vamos a hablar, investigar y voy a también traducir lo que este libro dice. Y vamos a tener conversaciones inteligentes, sabias. Y aquí estamos juntos para tener un buen tiempo y aprender realmente qué es lo que dice la Biblia, las Escrituras. Qué es lo que Dios quiere. No es lo que yo quiero, no es lo que el rabino o el maestro o tal persona o Pancho, no. Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que nos está diciendo en su palabra. Entonces, otra vez, muchas gracias a William Hall y Tanakh Talk y el rabino Tovia Singer. Ok, para este episodio vamos a empezar con el capítulo 1. Y vamos a hablar como dice en inglés, the virgin birth. El nacimiento virginal de Jesús, o como otros dicen, la concepción virginal de Jesús. Ahora, si no saben, en el judaísmo no se acepta esta doctrina. Para nada, cero. Y también, y no se preocupe, yo voy a explicar poco a poco en detalle, pero la razón por qué el judaísmo no acepta esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús es porque en ningún lado, en las escrituras hebreas, en ningún lado, y vamos a examinar esto en detalle, en ningún lado dice que el Mesías tiene que nacer de una virgen. En ningún lado dice eso. Quiero poner eso ahí al frente, en ningún lado. Y de todos los requisitos del Mesías, nunca dice que tiene que nacer o ser concebido de una mujer, de una mujer virgen. ¿Ok? Quiero decir eso primeramente, para que sepan. Y voy a explicar qué es lo que realmente dicen las escrituras hebreas cuando se habla de esto. Ahora, yo sé que en el Nuevo Testamento dice que Jesús nació de una mujer virgen. En Mateo y Lucas dice esto. Ahora, para empezar, quiero empezar con esta introducción. Y es esto. De todos los libros del Nuevo Testamento, hay muchas personas, y si usted sabe esto, excelente, pero si no, voy a dar este resumen. Muchas personas piensan que los primeros libros que fueron escritos en el Nuevo Testamento son los evangelios. ¿Y por qué? Porque si uno abre un Nuevo Testamento, los primeros libros que uno ve es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que uno ve y después uno ve las cartas del apóstol Pablo. Ahora, eso no es cierto. Si usted no sabe, y usted puede ver qué es lo que dicen los historiadores, los eruditos que han estudiado la historia del Nuevo Testamento y cómo fue formado, la primera literatura que tenemos del Nuevo Testamento fue, ¿están listos? No es ningún evangelio, es el primero de Tesalonicenses, que fue escrito como en el año 49-50 de la primera era común. Primeramente es esa carta y después tenemos las otras cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo más temprano que tenemos en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, son las cartas de Pablo. 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Gálatas, 1 Tesalonicenses, todo eso. Después de las cartas de Pablo, tenemos los evangelios. Ahora, si no saben, el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, que fue escrito en el año 70. Y si no saben, ese fue el año en que el segundo templo fue destruido. Después, una década más tarde, como en el año 80, Mateo, o el que escribió Mateo está escrito en el año 80, 85 Lucas, y después el último evangelio es Juan, que los historiadores dicen que en el año como 95 para adelante se puede decir que Juan fue escrito. Ahora,
¿por qué estoy dando este resumen de cuándo fue escrito tal carta o tal libro en el Nuevo Testamento? A lo mejor usted se está preguntando eso. Y es porque, si ahora ya sabemos que según la historia y se ha podido comprobar cuándo estas cartas o libros están escritos, ahora hay que preguntarse algo bien interesante. Si ahora sabemos que las cartas de Pablo es lo más temprano que tenemos, y Marcos es el evangelio más temprano que tenemos, ok, ¿por qué la doctrina de un nacimiento o una concepción virginal, por qué esa doctrina no está explícitamente mencionado en lo más temprano del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo y Marcos? No está. Ahora vemos que más adelante en el Evangelio de Mateo y Lucas, esta doctrina sí sale, pero solamente de todos los libros del Nuevo Testamento, solamente aparecen dos, Mateo y Lucas. Ahora, yo sí he escuchado argumentos de teólogos cristianos que dicen, bueno, aunque no lo dice específicamente en las cartas de Pablo o de Marcos, pero directamente sí sale. Directamente sí sale, se puede ver cuando Pablo dice que Jesús nace de una mujer o de la ley. Eso realmente significa que es de María, que ella fue virgen. He escuchado todos los argumentos. Y si usted quiere, usted puede ir a Google o buscar libros de teólogos cristianos que de una forma u otra tratan de conectar y demostrar que indirectamente sí lo están mencionando. Pero directamente en el texto no aparece. No aparece. Y esas soluciones o esos tipos de razonamientos que muchos teólogos ponen están dando un argumento del silencio. No dice, entonces tienen que buscar otras formas de decir indirectamente sí está, pero están estirando. Realmente están en esos casos. Cuando usted ve eso, ¿qué es lo que está pasando? Esos teólogos están poniendo sus propios detalles o están poniendo su propia interpretación, su propia traducción para tratar de conectar. Pero en ese caso, ya uno no está estudiando y leyendo qué es lo que dice el Nuevo Testamento o el texto. Uno está poniendo su propia traducción, su propia interpretación. Entonces, es bien importante tratar de ver cuándo algo está directamente explícito escrito y podemos leerlo, o cuando un humano o un teólogo o un historiador o cualquier otra persona está poniendo su propia introducción o su propia interpretación, o realmente está estrechando de detalles para tratar de arreglar o decir que algo sí está escrito cuando en realidad no está. Pero según los historiadores y hasta muchos otros tipos de eruditos y escolares, ellos también se han dado cuenta que mira, esta doctrina, si es tan importante, ¿por qué no está escrito en las cartas de Pablo o Mateo? Ahora, solamente piensa en eso. Queríamente solamente empezar y poner esa semilla, poner esa pregunta en sus mentes, ¿ok? Ahora, realmente vamos a ir en más detalle con esta doctrina y Isaías y así por el estilo. Ahora, quiero también que ustedes sepan que el que escribió Mateo es sumamente interesante porque cada evangelio o cada tipo de literatura que está en el Nuevo Testamento o en la Biblia entera, hasta en las escrituras hebreas, cada autor o cada persona que escribió un libro tiene su propia agenda, tiene su propio punto teológico que quiere demostrar al que está leyendo. Muchas personas dicen, bueno, sabes, todos los evangelios, todos dicen lo mismo, es lo mismo, solo que hay detalles diferentes, nada más. Pero eso no es cierto. Sí, los evangelios tienen algo similar. Están hablando qué es lo que supuestamente dijo Jesús, qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo, cuáles son las historias y así por el estilo. Pero cada evangelio tiene un punto teológico diferente o usa técnicas escritas diferentes para comprobar o para tratar de demostrar su propio punto. Por ejemplo, el que escribió Mateo hace algo llamado
y lo tengo aquí escrito, hace algo llamado, en inglés se llama Fulfillment Citation. Lo voy a buscar en español. Ahora espere, para que ustedes puedan saber. Usa una técnica llamada citas de cumplimiento, ¿ok? Y esto aparece 11 veces en Mateo. ¿Y qué es lo que ocurre? El que escribió Mateo, en 11 partes del Evangelio de Mateo, trata de comprobar vez tras vez que Jesús es el Mesías o que es literalmente el Hijo de Dios. Y para comprobarlo, usa un texto o saca un texto o dice que tal profeta dijo esto en las escrituras hebreas. ¿Y qué es lo que hace? Saca ese texto y lo pone en su propio evangelio y trata de comprobar que, mira, Jesús es el Mesías o hizo tal cosa o es el Hijo de Dios porque, mira, ya estaba profetizado de tal profeta. Y hace eso 11 veces. 11 veces. Ahora, el problema con esto, y también, si no saben, ningún otro evangelio hace esto. Ningún otro. Donde específicamente saca textos de las escrituras hebreas para comprobar que Jesús es el Mesías o trata de comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, los otros evangelios usan temas o sacan aprendizajes de libros de las escrituras hebreas y lo usan en sus propios evangelios, pero textos específicos como lo hace Mateo, no. Ahora, Mateo, o el que escribió Mateo, el problema es que esta persona dramáticamente y también a propósito, lo que hace muchas veces, y hoy vamos a comprobar y estudiar uno de estos problemas, pero el que escribió Mateo drásticamente y a propósito cambia el hebreo original de Isaías 7:14. ¿Ok? Porque si uno le hace una pregunta a un cristiano, no importa qué tipo de denominación, ¿ok? ¿De dónde sale este aprendizaje en la Biblia de esta doctrina de la concepción o el nacimiento virginal de Jesús? ¿A dónde sale, verdad? Obvio van a mencionar Mateo y Lucas, ok, pero ¿dónde sale eso en las escrituras hebreas? Hay dos sitios que el cristiano te va a llevar. La mayoría de las veces te va a llevar a Isaías 7:14, y ese texto, hoy día vamos a analizar ese texto. Y otro que de vez en cuando aparece, que hoy no vamos a analizar ese texto, pero si están interesados dejen sus comentarios aquí abajo y haremos un video, es Génesis 3:15. Y dicen que ese texto indirectamente o de una forma u otra también demuestra que Jesús tenía que nacer de una mujer virgen o de una madre virgen. Pero hoy vamos a analizar el Isaías 7:14. Ahora, ¿por qué? A lo mejor usted se está preguntando, ¿por qué el que escribió Mateo, por qué a propósito va a cambiar las palabras del profeta Isaías? ¿Por qué haría eso? ¿Cuál es el propósito? Y es bien fácil. El que escribió Mateo quiere comprobar que Isaías, que el profeta Isaías, Yeshayahu, predijo que Jesús iba a ser concebido de una forma milagrosa y que literalmente es el Hijo de Dios. Esto porque él cambia el hebreo original y cambia el mensaje del profeta Isaías, porque quiere comprobar esto, quiere comprobarlo, porque el propósito del Evangelio de Mateo está tratando de comprobar, está tratando de convencer a los judíos de su tiempo, del primer siglo, que mira, ustedes están viendo todo esto mal. Jesús es bien judío. Jesús es judío y él ha cumplido los requisitos del Mesías que aparece en las escrituras hebreas. Mira lo que él hizo, mira de dónde él viene y mira lo que ha hecho. Jesús es el Mesías. Esto porque Mateo es considerado el evangelio más judío, porque está tratando de comprobar vez tras vez que Jesús es este Mesías, este Mesías ben David que todos estamos esperando. Y mira, aquí está la prueba. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir adelante. Ahora, primeramente, abren sus Biblias y pueden sacar cualquier tipo de Biblia. Y vamos a primeramente examinar. Ok, ahora, vemos que el que escribió Mateo, vamos a examinar Mateo capítulo 1 y vamos de los versículos 20 al 23. Ahora,
debido al tiempo, solamente voy a leer el versículo 23, nada más, donde dice, miren, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Por favor, lee todo el capítulo en contexto para que puedan entender más, ¿ok? Ahora, el primer punto que quiero demostrarles a ustedes, ¿verdad? Esto es lo que dice Mateo 1, 23, ¿ok? Ahora vamos a Isaías, en su misma Biblia, si es la Reina Valera o otra versión, ábrenla. Y ahora vamos a ir a Isaías 7:14. Ahora, algunas Biblias dicen virgen en Isaías 7:14, otras dicen doncella y otras tienen otras palabras. Ahora, el primer punto que quiero decir es que si su Biblia en Isaías 7:14 dice virgen, tire esa Biblia en la basura. No sirve porque es una traducción tan errónea y lo voy a demostrar aquí. No se preocupen y vamos a ir lentamente y les voy a demostrar por qué y cómo. Isaías 7:14 dice, por lo tanto Dios mismo les dará una señal. Miren, la doncella, esta es la versión que mía dice, misma realmente quedará encinta y va a dar a luz un hijo y ciertamente pondrá por nombre Emmanuel. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es lo que dice esta Biblia cristiana que tengo en el español, Isaías 7:14. Ahora, en el principio, ¿qué acabo de decir? En las escrituras hebreas, esta doctrina de un nacimiento o concebir al Mesías de una madre virginal no está. Isaías 7:14 demuestra eso, no es cierto, y lo voy a demostrar ahora. Primeramente, acabo de mencionar que esa palabra virgen no está en Isaías 7:14. No está. Vamos a leer el hebreo. Dice, Lahem yiten Adonahu lahem ot hinei ha'alma. Ha'alma. Quiero poner énfasis en esa expresión, ha'alma, y vamos a regresar. Hara veyoletedet bein vekarat shemo Emmanuel. ¿Ok? Ese es el hebreo original que acabo de leer. Ahora, primeramente quiero que ustedes sepan que en el hebreo original de Isaías 7:14, la palabra que sí aparece es ha'alma o alma. Ha'alma significa la mujer joven, nada más. La palabra para virgen que aparece en el hebreo bíblico es betulá, B-E-T-U-L-A-H, betulá. Y cuando las escrituras hebreas quieren usar la palabra virgen, que es una mujer o un hombre que no ha tenido coito, que no ha tenido sexo, la Biblia, las escrituras hebreas usan la palabra a propósito. Cuando quiere dar ese mensaje que esta persona es un virgen, lo va a decir. Ahora, si no me creen, vayan a sus Biblias, a las escrituras hebreas, y solamente les voy a dar algunos ejemplos. Hay tantos ejemplos. Esta palabra betulá, que es virgen, aparece muchas veces. Isaías 23:12 puede ver. Isaías 37:22 y también Isaías 47:1. Vayan y lean en su propio tiempo y pueden hasta ir a Google o sacar un diccionario hebreo y ver que la palabra virgen es betula. ¿Ok? Ok, entonces vemos que la palabra para virgen aparece, yo creo, unas 100 veces en las escrituras hebreas. Les di algunos ejemplos. En este caso, en el hebreo original no sale. La frase es ha'alma. Ahora, ha'alma significa una mujer joven. Entonces, la mujer joven, cuando leemos esta frase, ¿qué nos enseña esta frase? La mujer joven, ha'alma. Solamente nos da dos cosas. Nos da el género de la persona, que es una mujer, y dos, la edad, que es joven. No es una mujer de mayor edad, no está viejita. Es una mujer joven y el género es mujer, nada más. No nos dice si ha tenido coito o no. No nos está diciendo la pureza sexual de esta persona, de esta mujer, si ha tenido coito o no. ¿Ok? Ahora, eso es la introducción que quiero dar. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que alma no se refiere a una mujer virgen, sí o no? ¿Cómo sabemos? Les voy a dar un ejemplo. Abren sus Biblias a Proverbios. Vamos a ver lo que el rey Salomón, Shlomo HaMelech, vamos a ver lo que él dice. Proverbios capítulo 30, versículo 18 al 20. ¿Ok? Ahora, les voy a dar
aquí un spoiler, una pista aquí. El rey Salomón aquí va a usar la expresión alma, la mujer joven, y esta mujer joven que él va a hablar y que va a mencionar aquí es una mujer joven que ha cometido adulterio. Si una mujer o un hombre ha cometido fornicación o adulterio, ¿es una mujer virgen? Claro que no, no. Vamos a leerlo. Proverbios 30:18 dice, hay 3 cosas que han resultado demasiado maravillosas para mí, 4 que no he llegado a conocer. ¿Ok? 19. El camino del águila en los cielos, el camino de la serpiente sobre una roca, el camino de una nave en el corazón del mar, y el camino de un hombre físicamente capacitado con una doncella. El hebreo aquí dice con una alma, que es una mujer joven. Y el versículo 20, aquí está el camino de la mujer adúltera. Ha cometido y se ha limpiado la boca y ha dicho, no he cometido mal alguno. Ahora, aquí vemos que como el libro de Isaías usó la frase alma, el rey Salomón, como acabo de mencionar, está hablando de una esposa adúltera que claramente no es una virgen. Y el rey Salomón está comparando esta mujer que ha cometido adulterio, esta mujer joven que ha cometido adulterio, y está comparando a esta mujer a 3 cosas. A una nave, a un bote que ha pasado por el océano, un pájaro, una águila que ha volado en los cielos, y una serpiente que se ha subido encima de una roca. La pregunta es, esas otras 3 cosas que acabo de mencionar, ¿dejan una pista? ¿Sabemos cuando tal serpiente, una serpiente específica, o un bote, o un pájaro específico ha pasado por los cielos, o por la roca, o por el mar? ¿Sabemos cuándo ha pasado o cuándo ha navegado tal cosa o animal? Claro que no, no sabemos. Entonces, como esas 3 cosas, tampoco no sabemos cuando tal hombre ha estado con esta mujer adúltera. No se sabe cuándo o quién específicamente. Entonces vemos aquí la conexión. El rey Salomón es tan sabio, ¿verdad? Con estos textos que él acaba de mencionar. Pero el punto es que, mira, para describir esta mujer adúltera, en el hebreo original, él usa la palabra alma, alma, esta mujer joven. Entonces vemos claramente, cuando las escrituras hebreas quieren mencionar a una virgen, usa el betula. Pero cuando solamente se refiere a una mujer joven, usa alma o bealma. Y muchas veces esa mujer joven en las escrituras hebreas no es una virgen como acabamos de ver. Ahora, por supuesto, y he escuchado este argumento, pero hay muchas mujeres jóvenes que son vírgenes. Obvio, eso es claro. No siempre es cierto, pero tampoco vemos que depende del contexto, depende de la situación. Obvio que hay mujeres jóvenes que son vírgenes, pero también hemos visto, hay muchas mujeres de mayor edad que nunca han estado con hombre. Otra vez, depende de la situación. Así de fácil, ¿ok? Pero lo importante es ver qué es lo que dice las escrituras hebreas, el hebreo original. Ahora, mi próximo punto es, ok, ya sabemos que alma es la mujer joven, o bealma es una mujer joven, ¿ok? Betulá es virgen, ok. Ahora, ¿cómo se dice un hombre joven? Se dice elem, E-L-E-M, elem, ¿ok? Es casi lo mismo, pero esta vez estamos hablando del género masculino. Este es un hombre o este es un hombre joven, nada más, como alma, nada más, ¿ok? Ahora, vemos que esta expresión elem sale 2 veces en las escrituras hebreas. Y ustedes pueden sacar sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 56, y 1 de Samuel capítulo 20, versículo 22. Si usted lee ahí, vemos claramente, se menciona a un hombre joven. El hebreo es elem, nada más. Ahora, cuando usted lee esos textos de 1 de Samuel y ve este hombre joven, ¿ok? El hebreo elem,
¿Por qué en algunas Biblias cristianas o en muchas Biblias, vemos que muchas traducciones en Isaías 7:14, si usted lee, va a decir virgen, 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 ¿ok? Acabamos de ver que el hebreo original no dice eso. Ya sabemos eso. Excelente. Pero cuando vamos a 1 de Samuel, por ejemplo, 20:22, donde se usa la misma frase, pero esta vez es para la forma masculino, es para un hombre joven, dice Elam, ¿por qué no dice virgen ahí también? Si muchas Biblias dice Isaías 7:14, se está hablando sobre una virgen, ¿ok? Entonces, si ese es el caso ahí, ¿por qué tampoco no se llama a este virgen, a este hombre joven, un virgen, que aparece en 1 de Samuel 17:56 o 1 de Samuel 20:22? El hebreo es lo mismo, Elem y Alma. Es lo mismo, solo el género es diferente. ¿Por qué en esos textos tampoco no se pone virgen? ¿Por qué no se traduce como virgen? ¿Por qué no? Interesante, ¿verdad? La respuesta es bien fácil para esa pregunta. Es porque las Biblias cristianas o muchas Biblias cristianas que no son honestos o traducen erróneamente por cualquier razón, no tienen ningún propósito para traducir erróneamente 1 de Samuel 20:22, porque este verso de 1 de Samuel 20:22 nunca está mencionado en el Nuevo Testamento. No hay ningún escritor de los evangelios, o Pablo, o ningún escritor que usa este texto para comprobar algo, o para comprobar que Jesús es el Mesías, o que Él es el Hijo de Dios, o así por el estilo. Para nada. Entonces no hay ningún propósito para traducir erróneamente este texto. Pero Isaías 7:14 sí hay buenas razones para cambiar el significado o traducir erróneamente, en vez de poner la mujer joven, pero para poner virgen. Porque en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, el que escribió Mateo usa Isaías 7:14, lo quiere usar para comprobar algo. Y que es que Jesús es el Mesías, ¿ok? Entonces ya acabamos de ver que el que escribió Mateo, esta persona cometió un error grave. Ahora, si lo hizo a propósito o por accidente, eso ya es otra conversación ya. Eso ya es otra conversación y investigar por qué lo hizo, porque no lo hizo a propósito o por accidente, podemos hacer otro video para eso. Pero aquí hay un error. Alma es una mujer joven. Betulá es virgen. El hebreo original lo demuestra. Entonces, el que escribió Mateo cometió un error grave. Y si el Nuevo Testamento supuestamente es inspirado de Dios, y Dios y la mano de Dios estaba envuelto en escribir el Nuevo Testamento, supuestamente, ¿verdad? Entonces aquí hay una contradicción. El que escribió Mateo se equivocó y usó otra palabra que no está en el hebreo original. Eso es un grave problema que hay que tratar de ver por qué pasó esto. Si lo hizo a propósito o no. ¿Ok? Otra semilla para que usted pueda pensar en. ¿Ok? Ahora vamos a seguir adelante. Ahora sabemos que la palabra virgen no está en Isaías 7:14 y vimos que Betulá aparece en otros sitios en las escrituras hebreas. Di algunos ejemplos. Ustedes lo pueden ver. Alma significa la mujer joven, pero no significa que es una virgen. Y hasta hemos visto ejemplos donde la mujer joven, Alma o Bealma, significa una mujer joven, pero que ya ha tenido sexo, en Proverbios capítulo 30. En Isaías 7 dice Alma, la mujer joven, no virgen. Eso ya es un error. Pero vamos a ir aún más a profundidad, ¿ok? La siguiente pregunta es esta. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está ocurriendo en Isaías capítulo 7? La mayoría, si usted le hace esta pregunta a muchos cristianos, o a lo mejor si usted está pensando, a lo mejor no sabe. Y está bien, eso porque estamos aquí para aprender, para investigar y para realmente aprender qué es lo que la Biblia nos quiere decir, qué es lo que Dios quiere decirnos y qué es lo que el texto dice, ¿ok? Pero es bien fácil sacar textos de aquí y ponerlos juntos y decir, mira,
Jesús es Dios, o Jesús es el Mesías, o Pancho dice esto, o Pancha dice eso. No. Hay que leer el capítulo y los versos en contexto. Ahora, Mateo, si no saben, Isaías capítulo 7 no es un capítulo mesiánico. No es un capítulo hablando del Mesías. No es. No se está hablando del futuro. Para nada, no. Entonces, ¿de qué se está hablando? Si no es de la era mesiánica o del Mesías que estamos esperando o del futuro, ¿de qué se trata? En resumen, les voy a dar la respuesta, pero por favor vayan y lean todo el capítulo en contexto cuando tengan tiempo. Pero el capítulo está hablando sobre una guerra. La guerra efraimita, la guerra de Ciro efraimita, que ocurrió durante la vida del profeta Isaías y durante el reinado del rey Ahaz. Ahaz era uno de los reyes del reinado de Judá. Ahora, el rey era un rey bien malo, bien malo, ¿ok? Su abuelo era el rey Usías y su padre era el rey Jotam, ¿ok? Ahora vemos que el rey Ahaz era el rey durante los años 732 antes de la era común, como hasta 715 antes de la era común. Entonces, como unos 700 años antes de Jesús, ¿ok? Para que tengan un tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este capítulo? Si no se recuerdan, o si se recuerdan, excelente. O si saben, excelente. Después del rey Salomón, él tiene un hijo llamado Rehoboam, y vemos que de a partir en adelante, la nación de Israel, Am Israel, las 12 tribus, se separan. No voy a hablar por qué lo hacen, pero se separan, las 12 tribus. Y de las 12, 10 de ellas se juntan y se separan. Y ellos son considerados Efraín. Ellos se llaman el reinado de Israel. Las 10 tribus del norte, ¿ok? Y ellos 10 se separan del sur. Las 2 tribus del sur era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedan juntos, ¿ok? Y ellos se llaman el reinado del sur o el reinado de Judá. Y Jerusalén, la ciudad Jerusalén, está en el sur, ¿ok? Ahora, durante esta época, durante este tiempo de la vida del del profeta Isaías y del rey Ahaz, durante ese tiempo, el imperio asirio es el imperio más grande en aquel entonces. Más tarde, ellos se van y pues viene Babilonia, después vienen los Medo-Persias, después Grecia y después Roma, ¿ok? Para que sepan el orden. Asiria es el imperio más grande y ha conquistado mucho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Durante el 8º siglo, Asiria, el rey durante esa época es el rey Tiglath-Pileser el III, y él reina durante los años 745 hasta el año 727 antes de la era común. Ahora, lo que ocurre es que Siria, no Asiria, pero Siria, también llamado Aram y Siria, que fue reinado por el rey Rezín, y el reinado de Israel, las 10 tribus del norte, se juntan. Y el rey de las 10 tribus del norte de Israel, el reinado de Israel, la parte norte que se había separado, ellos fueron gobernados por el rey Pekah. Entonces el rey Rezín y el rey Pekah se juntan y quieren ir a invadir al reinado del sur, al reinado de Judá, a Jerusalén. Ellos quieren ir y tomar y quieren ir y ellos se quieren encargar, quieren invadir, ¿ok? Sabemos eso ahora, muy bien. Ahora, lo que ocurre es que Ahaz, este rey malo, y los ciudadanos de Jerusalén y de la parte del sur tienen miedo. Claramente ellos son los más débiles, no son tan fuertes, tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios le dice al profeta Isaías, vete y habla con este rey y dígale que no se preocupe, yo me voy a encargar de ellos, yo voy a protegerles. Ahora, para que sepan, este rey no se merecía la protección divina de Dios, pero lo va a hacer
debido a una promesa que Dios, el Hakadosh Baruj Hu, Hashem, le hizo al rey David, que sale en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Una promesa bien grande, eterna, para siempre. Dios dice que yo siempre voy a proteger a los reyes de la dinastía o que salen de tu casa. Los reyes de Judá siempre voy a estar ahí para protegerles. No te preocupes. Y Dios está aquí cumpliendo su promesa. Él le dice a Isaías, dígale al rey Ahaz, dígale a él, cualquier seña que él quiere, yo le voy a dar esa seña para comprobar que estoy listo, que estoy aquí para ayudarle a él y al resto de las personas. Isaías, el profeta Yeshayahu, Isaías le dice esto al rey Ahaz, pero él realmente no creía en Dios. Él era un rey bien malo, él trajo idolatría al reinado de Judá. Pero él le dice a Isaías, él le dice al profeta Isaías, yo no necesito ni una señal, está bien, no te preocupes. Él trata de empujar a Isaías. Isaías le dice, mira, aunque tú no me des un señal, Dios te va a dar a ti una señal. Y esta señal es que ahora hemos llegado a Isaías 7:14. Pero ahora les di brevemente un resumen del contexto del capítulo 7. Es una guerra. La parte sur, el reinado de Judá, ellos van a ser invadidos por el rey Retzin y el rey Pekah, que sean unidos, ¿ok? Entonces, Ahaz y la gente tienen miedo. Entonces, una pregunta antes de llegar a Isaías 7:14. Si esto es una profecía diciendo que el Mesías tiene que nacer de una mujer virgen, o esto se está hablando de Jesús, y si Jesús nace 700 años después, ¿cómo es que el nacimiento de Jesús le iba a ayudar al rey Ahaz en este momento o durante esta época? ¿Cómo es que un Mesías que nace de una mujer virgen, que va a nacer 700 años más tarde, cómo es que ese nacimiento o esa concepción virginal le iba a ayudar al rey Ahaz en esos tiempos? No hay conexión. Un nacimiento 700 años más tarde no le va a ayudar al reinado Judá en este momento. No iba a pasar. Es bien fácil de entender esto. Esto es una profecía o esto es un evento que pasó en aquel entonces, ¿ok? Ahora, esta señal de Isaías 7:14 es que, entonces, si ya no es algo del Mesías, ¿de qué se trata? Bueno, el profeta aquí le está dando al rey Ahaz como una estampilla de tiempo. Le está diciendo, mira, durante este tiempo, el profeta le está diciendo al rey Ahaz, esta crisis que ustedes están en, ustedes tienen miedo, no se preocupen. Esta crisis va a acabar bien pronto. ¿Cuándo? Cuando este niño Emanuel, cuando llegue a su infancia. Lo voy a repetir. Cuando este niño Emanuel, cuando llegue a su infancia, ahí es cuando esta crisis va a acabar. Ok, entonces ahora, no es el nacimiento de este niño, es cuando llega a su infancia. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a seguir leyendo Isaías 7:14, pero también vamos a leer versículos 15 y 16, que dice, mantequilla y miel, versículo 15, comerá él para cuando sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, el suelo de aquellos dos reyes, el de Aram y de Efraín, que te hace sentir pavor morboso, será dejado enteramente. Y ustedes pueden seguir leyendo para comprobar esto. Entonces, cuando este niño, cuando llega a un punto, antes, dice el versículo 15, para cuando sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Antes que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, antes que él llegue a este punto, ahí es cuando estos dos reyes que ustedes tienen miedo, esta crisis va a acabar. Yo me voy a encargar de esto. Entonces ya aquí hay un tiempo. Aquí demuestra cuándo esta crisis va a acabar.
Ahora, ¿quién es este niño? Si no es el Mesías o no es Jesús. ¿Quién es este niño? Este niño es el hijo que todavía es el hijo de Isaías. El hijo que todavía no había nacido de Isaías. Su segundo hijo. ¿Ok? Ahora, si quieren comprobar, si quieren otra evidencia literaria de la Biblia que confirma que esta profecía sí fue cumplida, que Dios ayudó al rey Ahaz y a Jerusalén, pueden por favor leer Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29 al 30, o Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 5 al 9, para comprobar que esta profecía ya se cumplió y que esto no es una profecía de 700 años más tarde o de que un Mesías va a nacer y que va a llegar a este mundo. No tiene que ver nada que ver con un Mesías, nada. Es una guerra, nada más. Ahora, acabo de mencionar, ¿verdad? Que este niño, ¿verdad? Es otro hijo de Isaías, ¿ok? Ahora, solamente quiero mencionar antes de seguir. Isaías 7:14 dicen que este niño y ciertamente le pondrán por nombre Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, si no saben, Emmanuel en el hebreo significa Dios está con nosotros, ¿ok? Muchos nombres en hebreos tienen significados lindos. Emmanuel significa Dios está con nosotros. También, por ejemplo, Isaías, Yeshayahu, el hebreo significa la salvación de Dios. Y otros nombres en las escrituras hebreas tienen significados lindos que podemos mencionar en otro momento. Entonces, Isaías 7:14 es una profecía corto que ya pasó, que fue parte de la historia de Israel y que ya fue cumplido. No que esto se va a cumplir 700 años después cuando Jesús venga. ¿Ok? Ya quise decir ese punto. Si tienen preguntas, pónganlo aquí abajo y trataremos de hacer otro video para contestarlo. ¿Ok? Ahora, vamos ahora a... espere. Quiero examinar algo con ustedes. ¿Ok? Ahora, vayan otra vez a Mateo. Quiero demostrarles otros errores. Quiero demostrarles ahora cómo cambió Mateo, o el que escribió Mateo, cómo cambió las palabras de Isaías 7:14. Ok, mira. Además de la palabra virgen, pongamos eso a un lado, ok. Mateo 1:23 dice, miren la virgen, ya hablamos de eso, quedará encinta. Entonces Mateo está diciendo aquí, esta virgen quedará encinta en un futuro, ok. Y dará a luz un hijo y le pondrán. ¿Quiénes son ellos? Y le pondrán ellos, pero no dice específicamente quién, por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Ok. Ahora, el hebreo, obvio, ya dijimos, Hinei Ha'alma, la mujer joven. Ahora, Mateo dice aquí virgen, no es virgen. Ahora, el hebreo dice la mujer joven, no dice una mujer joven, dice la mujer joven. La gramática en el hebreo dice Hinei Ha'alma. Se está refiriendo a una mujer que ya el profeta Isaías conoce. No dice una mujer joven. Si yo digo una mesa, puede ser cualquier mesa. Pero si yo digo, no, la mesa, me estoy refiriendo a una mesa que yo he visto o que yo conozco. ¿Verdad? Esto es especialmente verdad en el hebreo gramático. Dice, Hinei Ha'alma, la mujer joven. Isaías está mencionando una mujer joven específica. Y sabemos que es su esposa. ¿Cómo sabemos? Si usted va al capítulo 8, de los versículos 1 al 4, va a ver que a la esposa de Isaías se le llama ella es una profetisa, ella es una profeta. Ella es una profeta y él se acuesta con su esposa, ¿verdad? Dice el texto, y tienen un bebé. Ok, pero vamos a llegar ahí. Entonces, dice eso. Y el hebreo dice hará. Hinei Ha'alma hará. Hará significa que la mujer ya está embarazada.
El hebreo original de Isaías 7:14 dice hará, que ya está con un niño, ya está embarazada. No es que va a estar embarazada en un futuro, no. Ya tiene un niño adentro, ¿ok? Y después dice Vekarat, y ella le llamará Immanuel. Isaías 7:14 dice que la mamá, esta mujer joven, que es la mamá del muchacho de Emmanuel, ella le va a dar ese nombre Emmanuel, que dice Dios está con nosotros. Pero aquí Mateo dice no, es una virgen, ella va a estar embarazada en un futuro y ellos le van a dar el nombre Emmanuel. ¿Quiénes son ellos? Pero el texto hebreo original dice que va a ser la madre que le va a dar este nombre a su niño. 2, no es una virgen, es una mujer joven que ya se conoce quién es, que ya está embarazada, no que va a estar embarazada, ya está embarazada. Y sabemos que esa mujer embarazada, ¿quién es? Es la esposa de Isaías, ¿ok? Entonces, Dios quiere que la esposa de Isaías llame a este bebé Emmanuel. Y si vamos ahora a Isaías capítulo 8, si usted ahora va al versículo 1, dice, Dios procedió a decirme a mí, a Isaías, toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella con estilo de hombre mortal, Maher Salah Hashbaz, y déjese tener atestación para mí mismos por testigos fieles. Versículo 3. Entonces me acerqué a la profetisa, Isaías se acercó a la profetisa, a su esposa, y ella quedó encinta, ya está embarazada, y con el tiempo dio luz un hijo. Dios ahora me dijo, ponle por nombre Maher Salah Hashbaz, porque antes que el muchacho sepa clamar Padre mío y Madre mía, uno se llevará los recursos de Damasco y el despojo de Samaria, estos de Efraín y Siria, el rey de Retzin y el rey de Pekah, delante del rey de Asiria. Y aquí Dios le dice a Isaías, este muchacho, tú le tienes que dar el nombre Maher Salah Hashbaz. Pero a la mamá, a tu esposa, que es una profetisa, ella le va a llamar a este muchacho, ¿qué? Emmanuel. Dice que Dios está con nosotros. Ahora, este nombre Maher Salah Hashbaz, el significado de ese nombre es una profecía, está como prediciendo de que mira, esos dos reyes, Retzin y Pekah, esos dos reyes van a ser destruidos. Ese nombre Maher Salah Hashbaz, ese nombre es una frase que se repite doble, básicamente, y significa que estos dos reyes van a ser destruidos. Y podemos ver esto hasta en el versículo 4. Dice, mira, antes que el muchacho sepa decir Padre mío y Madre mía, en su infancia, antes de decir eso, y antes de saber cómo escoger entre lo bueno y lo malo, ahí es cuando esos dos reyes van a ser destruidos, y yo me voy a encargar de eso, dice Dios. ¡Wow! Lindo, precioso, sofisticado y lindo ver qué es lo que dice la palabra de Dios cuando estamos investigando. Ahora, déjenme hacerle a ustedes una pregunta. ¿A qué punto, cuándo es que a María se le dice que tiene que dar el nombre Immanuel a Jesús? En ningún lado a Jesús se le llama Emmanuel en el Nuevo Testamento. En ningún lado. Y hasta vemos que el ángel, cuando le habla a María, le dice, dele a tu nombre, dele a este niño tuyo, ponle el nombre Jesús. Vemos eso en Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. El ángel no le dice a María, dale el nombre Emmanuel, no. Le dice, llámalo Jesús. Nadie llama a Jesús Emmanuel en ningún sitio, ¿ok? Para que usted sepa. Ahora, un último punto que quiero hablar, en resumen, del capítulo 1 de este libro, Let's Get Biblical, por Rabino Tobias Singer, es que el argumento que muchos cristianos van a ir es, dicen, bueno, la Septuaginta. La Septuaginta en Isaías 7:14 dice partenos. Y como dice partenos, eso significa virgen. Entonces, el Mateo, o el que escribió Mateo, cuando estaba escribiendo su propio libro, estaba usando la Septuaginta,
que es una traducción de las escrituras hebreas en griego, usó ese libro para escribir sus cosas. Y el que escribió la Septuaginta fueron los judíos. Entonces, no es culpa del que escribió Mateo, pero es culpa de quién, de los judíos. Obvio, ¿ok? Ahora, primeramente es importante saber esto. La Septuaginta que tenemos hoy día no es la Septuaginta original que fue escrito unos 200 y pico años antes de Jesús. ¿Ok? Ahora, la Septuaginta, ¿verdad? Que fue escrito, en realidad se llama la Proto-Septuaginta, que hoy día ya no existe porque fue quemado por accidente en una librería. Ese la primera Septuaginta que existió, ese primer Septuaginta fue escrito por 72 judíos inteligentes, rabinos ortodoxos, que sabían la Torá oral y la Torá escrita, ¿ok? Ahora, tenemos prueba histórica que la proto-Septuaginta, la primera Septuaginta que fue escrita, sí fue escrito por estos judíos. Y sabemos esto porque tenemos prueba del historiador romano Josephus. También tenemos la carta, la carta de Aristeas. Y hasta vemos que el papá de la iglesia, Saint Jerome, también dice lo mismo. Y muchos historiadores también pueden comprobar que sí, la primera Septuaginta que fue quemada fue escrito por judíos, y también solamente escribieron el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Isaías nunca fue parte de la proto-Septuaginta. La primera Septuaginta que fue escrito solamente fue del Pentateuco. Isaías no fue traducido al griego, nunca. Ahora, más adelante en la historia, ya empezaron a traducir el resto de las escrituras hebreas, y ahora todas esas versiones fueron editadas y escritas y traducidas por personas que no eran judías, o que no sabían el hebreo bien, o que no sabían para nada cómo escribir o cómo leer hebreo. ¿Y sabemos esto? ¿Cómo sabemos? Los historiadores y los historiadores que acabo de mencionar. Eso es la prueba que sabemos, ¿ok? Entonces, las Septuagintas que hoy día tenemos, de donde son revisados por alguien llamado Hezequías, como también los teólogos cristianos como Origen y Luciano, ¿ok? Para que sepan. Entonces, el argumento en que dicen que la palabra partenos, que está escrito en Isaías 7:14 en la Septuaginta, significa virgen, y eso fue porque el que escribió Mateo puso virgen. El problema es que eso no es siempre cierto. La palabra partenos a veces significa virgen, pero no siempre, como sabemos. Si usted va a Génesis, capítulo 34, versículos 2 al 4, a la Septuaginta, en Génesis 34, versículos 2 al 4, aquí es cuando le violan a Dina, y usa la palabra partenos. Si alguien es violado, tristemente es triste, si alguien es violado, ¿es virgen? Ya no es virgen, porque fue violada. Entonces, depende del contexto, puede significar una virgen o un virgen o no. Depende del contexto. Pero el argumento de decir siempre partenos significa virgen no es cierto. Eso es número 1. Número 2. Si el que escribió Mateo está usando una Septuaginta, ¿ok? El griego, y fue inspirado de Dios, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios, o por qué Dios está usando una Septuaginta? ¿Por qué está usando una traducción, el griego, para escribir algo? ¿Qué? ¿A Dios se le olvidó cómo leer hebreo? ¿El Espíritu Santo se olvidó cómo leer el hebreo o qué es lo que dice el hebreo? Eso es ridiculez. El hebreo es un lenguaje puro.
Es el idioma que Dios ha usado para crear el mundo y para escribir las escrituras hebreas. Se le olvidó cómo leer hebreo. Entonces tenía que usar una traducción que en sí, cualquier traducción que usted usa, eso ya es de humano. Una traducción es humano. Entonces tenía que usar Dios o el Espíritu Santo de Dios, tenía que usar algo humano para tratar de dar su mensaje. No hay lógica en eso. ¿Cómo es eso posible? ¿Se le olvidó el hebreo? Claro que no. Claro que no. Entonces, voy a parar aquí, porque ya pronto va a ser 1 hora. Pero en resumen quiero decir esto. Primeramente, Mateo usa esta técnica 11 veces en que trata de comprobar vez tras vez, 11 veces, de que mira, Jesús es Mesías y Hijo de Dios porque tal profeta o tal texto en las escrituras hebreas lo comprueba o lo comprobó. Mira, y un ejemplo que acabamos de leer es de Mateo 1, versículo 23, en que Mateo dice, mira, una virgen dará a luz y le va a llamar Emmanuel y ese es Jesús, él es el Mesías. Y Isaías 7:14 lo comprueba. Ok, acabamos de ver Isaías 7:14, el hebreo original, y lo leí, no usa la palabra virgen, que es betulá, y le di ejemplos donde usted puede ver esa palabra. Cuando las escrituras hebreas quiere usar esa palabra, lo usa adrede. Pero la frase que usa aquí es alma, una mujer joven. Después vimos en Proverbios capítulo 30, versículos 18 al 20, en que Salomón usa la frase alma, que es una mujer joven, pero esta alma, esta mujer joven, es una mujer que ha tenido coito con otro hombre que no es su esposo. Entonces, esta frase alma no significa virgen. Y vimos una prueba de Proverbios capítulo 30. Muy fácil. Ahora, ¿puede una mujer joven ser virgen? Claro que sí. Pero también una mujer de mayor edad también puede ser virgen. Depende del contexto. ¿Cuál es la palabra que se usa? Betula es virgen. Alma es una mujer joven que solamente da a entender el género y la edad. Para decir un hombre joven es Elam. Es lo mismo que alma, pero solamente se cambia un poquito para cambiar el género. Elam sale 2 veces, un hombre joven, pero nunca se lo traduce como virgen. Si supuestamente Isaías 7:14 dice virgen, o se refiere a un virgen, entonces ¿por qué en el masculino, Elam, por qué tampoco se le traduce a virgen, pero un hombre virgen? ¿Por qué no? Primera de Samuel 20:20 o Primera de Samuel 17:56. Porque no hay ningún propósito para hacerlo. También vimos que el que escribió Mateo cambia el hebreo. Dice que la mujer quedará encinta como en un futuro y que ellos le van a poner el nombre Emmanuel a este Mesías o a este bebé. Pero vimos que Isaías 7:14, el hebreo dice que ya esta mujer está embarazada y que ella le va a dar ese nombre, Emmanuel. María nunca se le da ese mandamiento de llamar a Jesús Emmanuel, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de Isaías 7? Es una guerra en que el rey Retzin y Pekah se juntan, Aram y la parte norte, el reinado de Israel, las 10 tribus del norte se juntan y quieren invadir a Jerusalén, al rey Ahaz y a su pueblo. Isaías le dice, no te preocupes, Dios te va a proteger a todos ustedes y va a pasar cuando este niño llegue a su infancia. Este niño Emmanuel, que mi esposa le va a dar ese nombre, este es mi segundo hijo, este niño mío, cuando llegue a su infancia, antes que él sepa decir mamá y papá, y antes que llegue el punto, antes que él sepa saber entre lo bueno y lo malo, ahí es cuando esta crisis va a acabar. Y vemos esto en el capítulo 7, versículo 15, 16, 17, Isaías 7, del 14 al 17, y Isaías capítulo 8, versículo 1 al 4, ustedes pueden leer esto. Y el argumento de que el que escribió Mateo realmente usó la Septuaginta es un argumento sumamente débil, porque vemos que la palabra partenos realmente no siempre significa virgen, depende del contexto. Hasta vimos un buen ejemplo cuando partenos no es virgen. Número 2,
La Septuaginta original fue escrito por judíos o rabinos o judíos ortodoxos, pero solamente el primero, y eso ya fue quemado. La Proto-Septuaginta fue quemado, ya no existe. Y ellos solamente tradujeron el Pentateuco, los primeros 5 libros, nada más. ¿Pruebas? ¿Cuáles son? El historiador romano Josephus, la letra de Aristeas, y vemos que hasta el padre Jerome también lo dice en sus propias escrituras. Vemos que las otras versiones de la Septuaginta fueron escritas, editadas, traducidas por personas que no eran judías o no conocían el hebreo. La Septuaginta que tenemos hoy día no es de lo original y ha sido cambiada vez tras vez del griego al latín, a otros idiomas, por tantas personas que no sabían hebreo bien y que cambiaron cosas a propósito para tratar de comprobar que Jesús es el Mesías, o que es Dios, o que es literalmente el Hijo de Dios. Y acabo de mencionar, fue editado, revisado, cambiado por Hezequías y teólogos como Origen y Luciano. ¿Y qué? El que escribió Mateo, si supuestamente la palabra de Dios o el Espíritu Santo el Espíritu Santo ayudó a los autores, a los escritores del Nuevo Testamento, ¿por qué están usando una Septuaginta, una traducción griega? ¿Por qué no usar el hebreo original? ¿Qué? ¿Se le olvidó a Dios? ¿Se le olvidó el Espíritu Santo como leer hebreo? No. ¿Ok? Esto es el resumen del primer capítulo de Let's Get Biblical por Rabino Tovia Singer. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, si tienen preguntas o cualquier cosa, por favor, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Gracias a William Hall y a Tanakh Talk por darnos la oportunidad en su canal de hablar de esta doctrina de si el Mesías realmente tiene que venir de una concepción o de un nacimiento virginal. Vemos que en las escrituras hebreas, Isaías 7:14, ese texto no comprueba o no es un requisito del Mesías que tienen que nacer de una madre virgen. En ningún lado en las escrituras hebreas eso existe. Pero en otros videos hablaremos de otros capítulos y de Génesis 3:15 y vamos a seguir la próxima vez con el otro capítulo del libro Let's Get Biblical del Rabino Tovia Singer, donde vamos a hablar de otros temas bien populares y malentendidos de las escrituras hebreas, y lo vamos a comprobar. Vamos a abrir la Biblia y vamos a seguir analizando. Otra vez, muchas gracias a Rabino Tovia Singer y a William Hall y a Tanakh Talk por darnos esta excelente oportunidad. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad por estudiar juntos. Y si tienen preguntas, cualquier cosa, por favor, déjenlo aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hope this message finds you well. If you like the way this channel is going and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website TanachTalk.com. TanachTalk.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה, השאיפה